21 de julio. Arias. Asimbaya. Presente. Carrión. Presente, profe. Ungandro. Correa. Presente. De Castro. Espinosa. Fuertes. Presente. Granizo. Presente. Guachamín. Presente. Guaña. Presente. Wingla. Presente. Maldonado. Martínez. Presente. Moyano. Presente. Narváez. Presente, Inge. Padilla. Pilco. Presente, Inge. Rivera. Presente, profe. Buenos días. Sánchez. Presente, Inge, buenos días. Buenos días. Sosa. Presente, Inge. Buenos días. Torres. Presente, Inge. Buenos días. Gutiérrez. Presente, Inge. Vilema. Bien, buenos días con todos. Antes de comenzar, sus calificaciones son las que están aquí sobre 10. ¿Ok? Como les decía, los deberes están sobre 2, igual que los laboratorios, ¿sí? Se ha hecho un bastante buen trabajo en el sentido de la realización de las prácticas, que me acabo de dar cuenta que solo consideramos una y que no hemos hecho la siguiente, pero bueno, la siguiente va a quedar como deber para de hoy en 8, pero sería para el segundo bimestre. El proyecto sobre 3, realmente, como les digo, hay muy buen análisis en el desarrollo de los ejercicios, se hace qué está sucediendo, cómo funciona, qué logramos, etcétera, etcétera. Y como les había comentado, un poco nuestro inconveniente es el examen, que bueno, el examen nos baja un poco la calificación. Estas son sus notas del examen sobre 3, lo que deja el promedio final de este primer bimestre. Revísenlo un ratito. Como les dije, ustedes tienen sus exámenes, entonces ya hicimos la corrección, más o menos qué resultados teníamos que obtener y más o menos cómo lo hacíamos. Entonces, les digo, esto no es el fin del mundo, pero sí nos falta un poquito de práctica. Entonces vamos a ir haciendo práctica poco a poco. Entonces, vamos un par de minutos, revisen el, bueno, que la suma esté bien, ya es del Excel, digamos, pero Profe, ¿puede hacerlo un poquito más grande, porfa? claro. Ah, Gracias. eso. Dicen
¿sí? Y salvo sus compañeros que se retiraron, cuyas calificaciones son bastante obvias. Realmente estamos en un promedio interesante, ¿sí? Que con un poco de práctica, un poco de trabajo, no en el sentido de conocer, sino en el sentido de poder ejecutarlo, las notas fácilmente son revertibles, ¿sí? Una de las características de esta materia, sobre todo, es que los secretos son pocos, pero hay que saberlos. Y entonces, una vez que lo sabemos, todo se hace más fácil. Básicamente la idea es, sabemos las fórmulas, cómo las aplicamos y muchas de las cosas que parecían imposibles, después se hacen súper fáciles. ¿Ok? Sí, señor Ver. Profe, parece que está mal sumado. En mi caso, me sale la calculadora 6.7 y está 6.6. 6.7 y está 6.6. Así es, tiene toda la razón. ¿Qué está sumando? El Excel tiene que estar sumando con los decimales o sea, con los decimales que redondea aquí. O sea, claro. 2.7 más 1.68 más 1.47 está sumando 6.596, bla, 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 lo que sea. ¿Sí? Entonces, sí, tiene toda la razón. Antes de pasar las calificaciones, yo obviamente esto tiene que estar siempre con un decimal, por lo tanto, antes de pasar sus calificaciones, voy a pasar las fórmulas por un filtro para que siempre esté sobre sobre el undecimal y ya la suma salga directamente 6,7, digamos, porque es claro, está 2,7 más 1,7, son 4,4, 5,9, 9 y 8, sí, ok. Lo que sale, sí, pero que no, alguien más, por favor revisen, alguien más que tenga ese problema. Igual, como les digo, estas calificaciones, sí, falta una décima. falta una décima, excelente. Señor Sánchez, El mío también. El mío ya. también falta una. Sí, entonces, listo, entonces, sí, de igual manera, como les digo, tengo que hacerlo, tengo que pasar el filtro, es como este archivo es nuevo, todavía no están todos los filtros puestos, pero estas son las calificaciones. Sí, me parece que siempre varía una décima para arriba y para abajo, entonces, por las aproximaciones, la importancia de las aproximaciones, ¿sí? Si nos permitieran pasar con 4 decimales las calificaciones, no tendríamos problema. Señor Carrión. Sí, Inge, una pregunta. ¿El taller dónde constarían los deberes? En los deberes, sí. Sí. Ahora, lo que podemos hacer, y me parece una idea interesante justamente, es, voy a considerar cómo estamos en clases, cómo estamos avanzando con la materia, cómo estamos haciendo un par de cosas. Me parece que, o sea, estamos un poquito atrasados en función de los conceptos, pero no es nada del otro mundo, sobre todo porque ha habido un paro, miles de cosas, ¿no es cierto? Entonces, para ver si a mitad del semestre, digamos, porque exámenes tenemos que dar la primera semana de septiembre, exámenes y proyectos. Entonces, estoy viendo justamente cómo avanzamos en la materia, cómo se estructura la materia de tal manera de poder, digamos, la tercera semana de agosto, la segunda semana de agosto, hacer un taller adicional que no sea parte de los deberes, sino que sea una quinta nota. De esa manera, le quitamos un poquito de peso al examen, un poquito de peso al proyecto y ustedes tienen una calificación adicional que me parece que es súper importante. Entonces, sí,
básicamente sería eso. En este caso, el taller está contado dentro dentro de los deberes. Igual, los talleres, como les digo, sus deberes están bastante bien. Sí, no tengo queja alguna en ese sentido. El asunto es un poquito más de práctica nada más. ¿Sí? Parece que están haciendo un buen trabajo, pero hay que afinarse un poquito más. Preguntas adicionales, aparte de que hay una décima de menos o una décima de más en la suma. No. Bien. De una vez, ¿se acuerdan que habíamos dejado un laboratorio, voy a dejarlo ahí un rato más mientras hablo, un laboratorio en stand-by justamente cuando llegó el paro, que habíamos estado haciendo un ejercicio sobre eh, circuitos de RC y habíamos quedado en que luego íbamos a incluir circuitos RL y luego íbamos a incluir circuitos RLC, ¿no es cierto? Ese laboratorio quedó inconcluso, ¿sí? Pero obviamente ese laboratorio va a quedar para el siguiente bimestre. Entonces, lo que vamos a hacer es, como ya hemos hecho ejercicios, conocemos la materia, sabemos lo que hay que hacer, voy a escoger un par de ejercicios que me parezcan interesantes de simular para que hagamos exactamente eso, digamos. Tenemos los ejercicios, los resolvemos, los simulamos, analizamos los resultados, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso solo voy a revisar, probablemente les mande el día de mañana y quedaría de nuevo para el siguiente viernes, por supuesto. ¿Sí? Preguntas adicionales. ¿Dudas? ¿Consultas? Bien. Entonces vamos a hacer un poquito de pizarrón. Vamos a hacer un poquito de pizarrón. Voy a cerrar esto. Sí, como les digo, antes de pasar sus calificaciones, voy a pasarles por ese filtro para que estén los decimales adecuados y no haya ningún inconveniente. Pizarrón. Momento. Bien. Entonces, hemos hablado sobre los semiconductores y hemos hablado de la forma N y de la forma P del semiconductor. ¿Ok? ¿Qué significa la forma N y la forma P del semiconductor? Habíamos hablado que primero habíamos hablado que el semiconductor me genera algo que se conoce como par electrón hueco, ¿sí? Y que el par electrón hueco no es más que la combinación de un evento en el que el electrón sale del material para formar parte del sistema de conducción eléctrica. ¿Ok? Entonces, como sale del material para formar parte del sistema de conducción eléctrica, no sale y deja y ya, nada más, sino que deja un espacio vacío. Ese espacio vacío es el que llena otro electrón y así sucesivamente. Por eso habíamos visto en el gráfico que o se mueve los electrones hacia el lado derecho, en el gráfico que vimos en la diapositiva, o se mueve el hueco hacia la izquierda, ¿sí? Como tal. Bien. Con esto, con este conocimiento, nosotros tenemos que notar, vimos la polarización directa e inversa el día sábado. Veámosla de nuevo, no hay problema. Antes de hacer pizarrón, entonces, veámosla de nuevo.
porque ya entramos un poco en fórmulas, vamos a ver un poquito de dibujos, entonces me es mucho más útil el pizarrón. Luego, obviamente, voy a incluir los dibujos en las diapositivas y tal, pero necesito que la explicación se me hace más fácil hacerla en el pizarrón. Ok. Entonces, me parece que nos habíamos quedado... Vamos a decir que nos habíamos quedado ahí. ¿Sí? No importa repetirnos un ratito. Entonces, diodos. ¿Qué es un diodo? ¿Sí? Un diodo no es más, vamos a anotarlo justamente. Un diodo es básicamente un interruptor electrónico. Interruptor electrónico que es controlado por la fuente. ¿Por qué es un interruptor electrónico controlado por la fuente? Porque depende mucho de la polaridad con la cual yo estoy trabajando en el circuito. ¿Ok? ¿Por qué? Región N y región P. Habíamos visto justamente, recordemos la idea, el enlace pentavalente o N es un enlace que por defecto tiene un electrón de más. La región trivalente o la región P es una región que por defecto tiene un hueco de más. Entonces, cuando yo tengo una región N o un elemento N y un elemento P juntos, lo que estoy haciendo es encontrar un elemento que tengo muchos electrones de más, sin huecos, y otra región que tiene muchos huecos de más, sin un electrón que les pertenezca. ¿Ok? Entonces, cuando yo induzco corriente eléctrica sobre este elemento, ¿sí? Cuando yo induzco corriente eléctrica sobre este elemento, que va a ser, por ejemplo, de esta manera, ¿sí? Más y menos, los electrones siempre se van a mover hacia el valor positivo. Es decir, los electrones que están más cerca del espacio o de la unión NP van a comenzar a salir de la región N y llenar los huecos de la región P. Eso va a desestabilizar la región N, convirtiéndola en un lado positivo, y desestabilizar la región P, abriendo un espacio negativo. Recordemos que se llama región de empobrecimiento porque comienzo a perder electrones. ¿Ok? Entonces, como comienzo a perder electrones, la llamo región de empobrecimiento, pero este empobrecimiento lo que hace es generarme una diferencia de potencial en el elemento que me sirve para generar un potencial. ¿Ok? ¿Cuál es la idea de este potencial? Que como yo estoy generando corriente eléctrica aquí, esta corriente eléctrica que se genera por el movimiento de los electrones, de estar libres a comenzar a llenar huecos, y obviamente no olvidemos que esto es un semiconductor, tanto la región N, o el elemento pentavalente como el elemento trivalente, si yo les aplico energía, no necesariamente muy alta, pierden electrones de valencia, lo que hace que conduzcan la corriente eléctrica. Entonces, este potencial de barrera permite que la corriente que está pasando por el elemento circule. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Esto ya habíamos visto justamente. Yo tengo los valores en la formación de la unión. Los portadores van a comenzar a llenar los huecos. Y una vez que yo he determinado justamente el equilibrio, yo ya tengo una región de empobrecimiento en la unión NP que comienza a moverse, es decir, que comienza a mover estos electrones una vez que haya carga eléctrica, ¿sí? Esta no se olviden que es la banda prohibida. Banda prohibida es el espacio de energía que necesito para pasar de la banda de valencia a la banda de conducción, ¿ok? Entonces, ¿por qué yo digo que es un circuito o un interruptor electrónico? Porque yo tengo dos tipos de polarización y es algo de lo que hemos estado hablando durante todo el semestre.
Tengo una polarización positiva y una polarización negativa, ¿sí? La polarización positiva es aquella que es tal cual sale de la fuente, es decir, que el positivo de la fuente se conecta con el positivo del elemento, tal como hemos venido conectando hasta ahora, ¿no es cierto? Y obviamente el negativo es que el positivo de la fuente se conecta con el negativo del elemento. Ya habíamos hablado de que no es que tengo energías negativas, lo que tengo es que la corriente en lugar de entrar por un lugar, entra por el otro, ¿no es cierto? Circula de la misma manera, solo que para nuestra visión es al revés. Esto pasa en capacitores, en inductores, en resistencias y funcionan más o menos igual, ¿sí? Por ahí alguna diferencia es que primero era positivo, luego tuvo que hacerse negativo, consumió más energía, pero luego se estabilizó. No sé si se acuerdan el ejercicio justamente que era parte del taller, etcétera, etcétera. Con los diodos no pasa eso. A la polarización positiva la llamo polarización directa. ¿Por qué? La región P, siempre la región P, es el lado positivo del elemento y se conoce a esta terminal como ánodo. ¿Sí? La región N, la región N, que es la región que tiene más electrones por defecto, al espacio, es el que está conectado al borde negativo. El borde negativo es el cátodo. O K. ¿Sí? De esta manera, yo tengo el diodo para su conexión. Entonces, ¿cuál es la polarización directa? La polarización directa lo que hace es empujar los electrones del cátodo, ¿sí? Empujar los electrones del cátodo, de tal manera que cuando pasen por la región de empobrecimiento, comiencen a llenar los huecos. Porque obviamente los electrones quieren viajar al lado positivo por... me acabo de olvidar la palabra. Atracción eléctrica, eso, por atracción eléctrica. Entonces, esta forma de conducción, esta forma de conexión del diodo permite el paso de la corriente. Esto en símbolo se ve de esta manera. Este es el ánodo. Y este es el cátodo. ¿Sí? Este es el símbolo tradicional del diodo. Pero digamos que yo había dicho que yo tengo una conexión positiva y una conexión negativa y que a la conexión positiva yo la llamo conexión directa. ¿Qué pasa con la conexión negativa? Con la conexión negativa yo tengo un problema, ¿sí? La región P, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo conecto el ánodo al negativo y el cátodo al positivo? Si conecto el ánodo al negativo, lo que estoy haciendo es que los electrones van a tener que moverse en este sentido. ¿Eso qué implica? Implica que yo tengo que mover los electrones de un lado a otro. Siempre tengo que mover los electrones de un lado a otro para generar corriente eléctrica. Pero, ¿qué es lo que tiene la región P en exceso? Huecos, no electrones. Es decir, la región P ya por defecto tiene una deficiencia de electrones. Escribe electrones. Tiene una deficiencia de electrones. Y encima yo le quiero quitar electrones, o sea, empujarlos para que se muevan. Y aquí ustedes me dirán, bueno, pero si al final, si tiene pocos electrones, si yo pongo energía, igual se van a mover.
La respuesta es no, justamente por lo que vemos en el gráfico. El momento en el que yo conecto a la fuente, nosotros sabemos que lo que yo estoy generando es una velocidad de electrones, un movimiento de electrones de un lado a otro. Si los electrones que están llegando por el ánodo, cuando estamos en una resistencia o en un capacitor, llenan y cierran el circuito, generan corriente, generan calor, lo que sea, pero se mueven esos electrones porque no tienen dónde quedarse. Si yo aplico energía, ¿sí? Si yo aplico el negativo al ánodo, es decir, que ingresen los electrones por el lado negativo, lo que van a hacer los electrones es llenar los huecos. Porque recordemos, la región P trivalente tiene huecos, no electrones libres, tiene huecos. Entonces, como tiene huecos, se llena. Y apenas unos cuantos electrones alcanzan a pasar la región de empobrecimiento. ¿Sí? Apenas unos cuantos electrones alcanzan a pasar la región de empobrecimiento. Aquí yo tengo más bien dicho, tengo muchos electrones libres, tengo pocos huecos. Entonces, los pocos que alcanzan a pasar van a empujar esos electrones, pero no van a ser electrones o no van a ser la suficiente cantidad de electrones como los que llegaron. Esto se conoce como polarización indirecta. Y la polarización indirecta, y por eso es que el diodo es un interruptor, es que la polarización indirecta me genera un circuito abierto, porque impide el paso de la corriente, ¿sí? En ese sentido, el diodo, cuando está conectado, no es que está mal conectado. Hay ocasiones en las que necesita que esté inversamente polarizado para que el circuito funcione. Vamos a ver todas esas opciones, obviamente. Entonces, volvemos a darnos cuenta, no es que aquí sí aparece el mal conectado. Porque si yo conecto al revés del capacitor, sí se va a llenar del otro lado, pero se va a llenar igual. Si yo conecto al revés del inductor, sí va a generar la corriente y va a salir en el medidor negativo, pero va a generar la corriente sin problema. La resistencia ni se diga. La resistencia puedo conectarla como yo quiero y va a funcionar. El diodo no. Hay ocasiones en que necesito que el diodo esté en polarización indirecta por la necesidad del circuito, pero aquí se aparece el mal conectado. Y no es que se va a quemar, es que el circuito no va a funcionar porque como está polarizado inversamente el diodo, simplemente no pasa corriente. Y si no pasa corriente, no hay circuito. Entonces, tengo estas dos formas de definir al diodo. Pero hasta ahora no hemos visto cómo el diodo funciona. ¿Sí? Para eso me va a servir el pizarrón. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta sobre los diodos? En la parte teórica. Inge, ¿me escucha? Sí. O sea que en la polarización indirecta es si conectamos de negativo a positivo y conexión directa y polarización directa es cuando conectamos de positivo a negativo. Ujú. Ya, entonces, en el caso de la polarización indirecta es porque los electrones completan los huecos de la región P y como los de la región N no, o sea, no van a poder salir todos, por eso genera como un cortocircuito en sí. Exactamente. Ya, No es por falta gracias. de electrones, porque obviamente tengo muchos electrones en la región N, pero no tengo o no alcanzo a generarles movimiento. Por lo tanto, no alcanzo a generar la corriente eléctrica necesaria. Ujú. Gracias, Inge. ¿De qué? Señor Fuertes, me parece que tenía una pregunta. No, era la misma pregunta. Ah, ya, ok, excelente, excelente. Sí, básicamente es eso, y por eso es que lo llamo
un interruptor electrónico, porque si lo conecto como debo conectarlo, esta conexión me permite transmitir energía. Si lo conecto al contrario, me genera un circuito abierto. ¿Ok? Listo. Entonces, yo tengo dos tipos de diodos. Dos tipos en teoría. ¿Sí? ¿A qué me refiero con dos tipos de diodos en teoría? Me refiero a que yo pongo un par de caracterizaciones de los diodos. Sí, un par de caracterizaciones de los diodos. En función de cómo se van a comportar con el circuito como tal. Entonces, primero, ¿cómo yo veo al diodo? O cómo yo debería conectar al diodo. ¿Ok? Vamos a ver. Que de esta forma, tal como le estoy poniendo en el gráfico del pizarrón, ¿sí? Yo tengo dos conexiones del diodo. El diodo, como podemos ver aquí, se me quedó. Me gustaría poder compartirles toda la pantalla, pero eso será cuando haya dos monitores 4K, que no hay ahorita. Ok, listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo aquí? Primero, siempre voy a tener una resistencia, ¿sí? Siempre. ¿Por qué? Porque esta resistencia lo que va a hacer es limitar el voltaje del diodo, ¿sí? Nosotros sabemos, si algo está conectado en serie, lo que hace es reducir el voltaje que estoy induciendo sobre un elemento. Entonces, aquí lo que estoy teniendo yo es una conexión que me permite definir, ¿sí?, el funcionamiento del diodo. Entonces, si yo conecto, como les decía, la resistencia no tiene polaridad, no importa. Pero si yo conecto el positivo de la fuente con el positivo del elemento, yo voy a tener una intensidad de corriente. Es decir, si lo pienso como un interruptor, viene a ser un interruptor cerrado. Del otro lado, es decir, yo mantengo la conexión del diodo, pero le doy la vuelta a la fuente, en donde conecto el positivo con el positivo. Esto va a actuar como un circuito abierto. ¿Ok? Entonces, ¿de qué me sirve a mí saber esta consideración? ¿Sí? Me sirve para definir, ¿sí?, las condiciones del diodo real. ¿Cuáles son las condiciones del diodo real? Las condiciones del diodo real son que el diodo como tal responde al movimiento de los electrones y tiene una característica diferente a la que tiene el capacitor o a la que tiene el inductor. Nosotros sabemos que el inductor como tal tiene una resistencia. ¿Sí? ¿A dónde se fueron? Prendan las cámaras. Se vayan. Listo. Entonces, el diodo real siempre va a responder a dos variables específicas. La primera, la intensidad del diodo, que va del ánodo al cátodo. Y el voltaje del diodo, ¿sí?, que va del ánodo al cátodo. Si no hay corriente sobre un diodo, es decir, si aquí yo tengo intensidad cero, circuito abierto, ¿cuál es el voltaje que voy a medir?
el voltaje de Thevenin, ¿cierto? Que es el voltaje ¿cuál? El voltaje en este caso de todo el elemento, que es el voltaje en función de esta resistencia que está aquí, pero corriente no va a pasar. Entonces por aquí voy a tener un voltaje de Thevenin. Sin embargo, ¿sí? Inge, disculpa, creo que no se ve el cursor. O sea, Eso le iba a decir, profe. Ah, no se ve el cursor. Y a veces quiere, a veces no quiere, yo ya no tengo idea. Ya no tengo idea. Eso. Ahí se ve el cursor, ¿no es cierto? Ya. Entonces, siempre para poder tener una medición, yo voy a tener que medir del ánodo al cátodo. ¿Ok? Y yo voy a tener una función característica del voltaje y de la corriente. ¿Cuál es esta función característica del voltaje y de la corriente? ¿Sí? Es la que tengo en el dibujo. Primero, yo tengo un voltaje de ruptura. Este es el eje de las... en el eje de las Y yo tengo la intensidad de la corriente. En el eje de las X tengo la intensidad del voltaje. Para diodos, habitualmente, vamos a mostrar esto en los cálculos, pero para diodos habitualmente, la intensidad siempre está en el orden de los miliamperios y el voltaje siempre está en el orden de los voltios. Lo que quiere decir que, evidentemente, todas las resistencias van a estar en el orden de los kiloohmios. ¿Sí? Nosotros vamos a tener que determinar si estas condiciones se mantienen. ¿Por qué? Por la condición de necesidad de un diodo como tal. ¿Ok? Entonces, primero, tengo un voltaje de ruptura. Aquí. ¿Qué implica el voltaje de ruptura? El voltaje de ruptura es cuando el voltaje negativo, el voltaje que yo le estoy poniendo al diodo del otro lado, comienza a generar, ¿sí?, una diferencia de potencial. ¿Y cuándo comienza a generar una diferencia de potencial? Cuando el diodo se ha averiado. Es decir, el diodo tiene un límite de voltaje que puede soportar en reversa. Superado ese límite, se rompe, igual que el capacitor. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El capacitor, si yo le ponía demasiado voltaje o un voltaje superior al calculado dado por el material, se rompe, se daña. ¿Sí? En este caso ya no almacena, en este caso comienza a generar una diferencia de potencial en reversa. Pero al lado contrario, ¿sí? Pero al lado contrario, yo tengo justamente una definición que me permite a mí, conocer cómo el sistema del diodo está funcionando. Y yo voy a tener siempre una barrera de potencial que es habitualmente 0.7 voltios. ¿Sí? ¿Cómo entonces yo me doy cuenta de que estos elementos están dándose dentro del diodo? A través de una fórmula. Yo tengo que la intensidad del diodo es igual a la intensidad S, que es la intensidad de saturación inversa, que es la intensidad previa al punto de ruptura. Entonces, voy a primero escribir la fórmula y luego escribo qué significa cada cosa. ¿Sí? Por E, ¿sí?, el valor de E, elevado al voltaje del diodo sobre N por el voltaje de la temperatura, ¿sí?, menos 1. De esta forma yo determino el voltaje del diodo. Ahora, aquí hay dos valores que nosotros no hemos visto nunca, que son BT y N, ¿sí?
Entonces, y ese es la intensidad, es la corriente de saturación inversa. La corriente de saturación inversa. Luego tengo BD, que es el voltaje del diodo. PT, que es el voltaje en función de la temperatura. Porque siempre, como ahora son semiconductores, yo ya tengo los valores propios de la temperatura. ¿Qué es BT? BT es igual a una constante de saturación por la temperatura sobre la carga, ¿sí? Esto a 25 grados centígrados es igual a 26 milivoltios. Y podemos considerar esos 26 milivoltios como dato, ¿ok? Salvo que se diga lo contrario, BT voy a considerar que es 26 milivoltios. ¿Ok? ¿Qué valor no conozco de ahí tampoco? N. N es la constante del material. Inge, ¿podría repetir lo del BT? Ya, BT es el voltaje inducido por la temperatura. La fórmula del voltaje inducido por la temperatura es la constante, es una constante del circuito por la temperatura del diodo sobre la carga que está corriendo. A 25 grados, el voltaje de temperatura es 26 milivoltios. Salvo que se diga lo contrario, este valor es dato. Es decir, yo siempre tengo que saber que BT es 26 milivoltios. ¿Ok? Si el ejercicio me dice que el BT es 45 milivoltios, ya me está indicando específicamente. Pero de ahí BT es, salvo que se diga lo contrario, 26 milivoltios. ¿Ok? N es la constante del material. Y esto depende del elemento con el que esté hecho el diodo. N va a ser 1 si el elemento está hecho de germanio. Y va a ser 2 si el elemento está hecho de silicio. Este valor también es dato. Y habitualmente es 2. Porque habitualmente los elementos que conforman los diodos son silicio, se conoce como silicio dopado. ¿Por qué silicio dopado? Porque o tiene antimonio para el lado N o contiene boro y otros elementos para el lado P, ¿sí? Que son los que me generan las impurezas del material que me permite el paso de la corriente. ¿Ok? Entonces, vamos a suponer, vamos a probar un poquito esta fórmula. ¿Cuál es la idea? Que yo tengo un circuito y este circuito tiene conectado un diodo, ¿sí? Y este diodo siempre va a tener una resistencia de limitación de voltaje. ¿Cuánto es el voltaje que necesita el diodo? Va a ser dependiendo del diodo. Y dependiendo del diodo también va a ser la resistencia, ¿sí? Entonces, si este voltaje es 5 voltios y la resistencia es de 1 ohmio, ¿cuál es el voltaje del diodo? El voltaje del diodo va a estar en función de la resistencia del diodo. Entonces, yo tengo aquí el valor, un valor de resistencia estática o resistencia en DC, ¿sí? Ya vimos que en AC y por AC la onda sinusoidal tiene un comportamiento diferente dentro del elemento que la corriente, por más que sea alterna, pero en pulsos, ¿sí?
se comportan de manera diferente. Entonces, la resistencia estática del diodo está dada por el voltaje del diodo sobre la intensidad del diodo. La ley de Ohm tal cual, ¿sí? Y tengo una resistencia dinámica o una resistencia en AC. Habitualmente, en la nomenclatura ustedes van a encontrar en el libro que la resistencia en AC está dada por el valor negativo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Señor Padilla, ¿alguna pregunta? No, dije, perdón. Se me activó el micro. No se preocupe. Bien. Entonces, ¿cuál es la resistencia dinámica del diodo? Ya no es directamente el valor que yo pueda darle por los voltajes y las corrientes. Ya es una derivada. Y es la derivada en función de la intensidad del diodo, del voltaje del diodo. ¿Sí? Entonces yo ya tengo que considerar estas dos condiciones el momento de trabajar con mi diodo. Si yo estoy trabajando solo con corriente continua, voy a ver que voy a tener un comportamiento. Si yo estoy trabajando con corriente alterna, voy a ver que tengo otro comportamiento. Tengo feedback. Algo está mal conectado por aquí. Bueno. Entonces, ¿cómo hago yo para conocer? ¿Cómo hago yo para conocer el voltaje del diodo? Bastante fácil, entre comillas. Porque tal como está en serie, yo sé que es una diferencia, que es un divisor de voltaje. Por lo tanto, 5 va a ser igual al voltaje del diodo más el voltaje de la resistencia. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, el voltaje de la resistencia va a ser igual a la intensidad del circuito, que es igual a la intensidad del diodo, por la resistencia del elemento, ¿sí? Como aquí es un K, yo voy a decir que es el voltaje de la resistencia es igual al número de la intensidad del diodo. ¿Ok? Entonces, si utilizamos la fórmula que está aquí arriba, ¿sí? Si utilizamos la fórmula que está aquí arriba, yo tengo que 5 es igual al voltaje del diodo más la intensidad del diodo. ¿Cuál es la intensidad del diodo? La intensidad de saturación por E al voltaje del diodo sobre, ¿sí? Este mismo valor, N por BT menos 1, ¿sí? Y aquí tengo que notar una cosa. N es dato. El voltaje de la temperatura es dato. ¿Y cuál es otro tipo de dato que nos ofrece el sistema o que nos ofrece el material como tal? La intensidad de saturación inversa. Estas son las condiciones por defecto del diodo. Son datos, ¿sí? Y no me refiero a dato en el sentido de que yo tengo que saberme de memoria. Por ahí lo que tengo que saberme es que es 1 germanio, 2 silicio, 26 milivoltios a 25 grados, si es que está habitualmente a 25 grados, ¿sí? Entonces, ¿de dónde saco yo estos datos? ¿De dónde saco yo estos datos? De lo que se conoce como la curva característica del diodo, ¿sí? Una curva característica de un diodo, por ejemplo, ¿sí? Es la siguiente.
¿sí? Está. Una curva característica de un diodo de silicón. Se ve más o menos así. ¿Qué es lo que me está diciendo a mí esa curva? ¿Sí? Entonces, yo sé que en algún punto del tiempo, ¿sí? Yo voy a tener una barrera de potencial. Y esa barrera de potencial está alrededor de los 0.7 voltios. Como está alrededor de los 0.7 voltios, yo sé que el diodo como tal se va a comportar como un conductor de la electricidad el momento en el que supere una relación, que supere los 0.7 voltios de inducción. ¿Ok? Vamos a probarlo. ¿Dónde está MATLAB? Vamos a probarlo justamente. ¿Sí? Simulink. Y les dije alguna vez que no importa cuánta memoria RAM tengan, el Simulink siempre se va a demorar en abrir. Tengo 32 y actúa como que tuviera 4. En fin. Voy a utilizar este. Diodo. Y vamos a ver qué características me muestra el diodo. El diodo dice piezoeléctrico lineal, puedo tener exponencial, puedo tener que tenga una curva de voltaje corriente tabulada, voltaje de la barrera de voltaje configurada en 0.6, la resistencia de 0.3 interna, la conductancia de 1.10 a la menos 8 Siemens, que es el inverso de la corriente, número de series, número de voltajes en paralelo, el voltaje de reversa, que en este caso está configurado como infinito, la capacitancia. ¿Por qué tiene una capacitancia? Porque tiene un área, que es la unión del lado N y del lado P, en el que se genera el campo eléctrico. Entonces también genera una relativa capacitancia. Si puede fallar, ¿sí? Y como tiene como el capacitor y como el inductor, valores nominales de inicio de voltaje y de corriente. Ok, dejémoslo en 0.6. Vamos a cambiarlo más bien para que sea 0.7, para que sea como está determinado en el circuito. Entonces, ¿qué es lo primero que nos damos cuenta? El diodo no tiene un sistema de medición específico, ¿sí? La resistencia, habíamos dicho que sería 1000 ohmios. Y una DC voltage source. Vamos a trabajar primero con DC y luego vamos a trabajar con AC. Si eléctrica, un solver, Simulink converter, un current sensor, un voltage sensor. Listo. Entonces voy a medir el voltaje del diodo. Voy a medir el voltaje de la resistencia. Y como todo está en serie, como se pueden dar cuenta, si todo está en serie y es corriente continua, la corriente se va a mantener igual
para todo el circuito. Si fuera corriente alterna, va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Esto. Y necesito un scope. Y necesito un display. Sí, voy a conectarlos ambos en este elemento. Va a este voltímetro, el otro va a este voltímetro, y el otro, y este de aquí va al amperímetro. Listo, entonces voy a pasarle un voltio, ¿sí? Durante un segundo. Voy a pasarle un voltio. ¿Sí? Veo que la corriente está en el orden de los miliamperios, ¿sí? 0.3 miliamperios. ¿Qué también veo? Veo que el voltaje del diodo es 0.7 y que el voltaje de la resistencia es 0.229. Ok. ¿Qué pasa si, lo cual tiene sentido porque estoy aplicando un voltio? Entonces, 0.70001, 0.2999. Sumado me da 1. ¿Sí? Voy a 0.5. Medio voltio. ¿Qué pasó? Veo que tengo que el diodo está consumiendo todo el medio voltio, ¿sí? Mostrar una línea recta, exactamente. Esto es justo lo que queríamos ver. Voy a hacerle un zoom aquí. Listo. ¿Qué es lo que veo? No se olviden, este es el voltaje de la resistencia si yo le aplico medio voltio al diodo. Había definido la barrera del diodo en 0.7. ¿Ok? Tal como me lo indica el gráfico de la bibliografía. Entonces, en el orden del 10 a la menos 6 voltios, no comienza en 0, sino comienza en 5 por 10 a la menos 6, casi en 5 por 10 a la menos 6, 4.99995000003, crece hasta 4.99995000058, regresa y se estabiliza. Vamos a ver cómo es la figura de del voltaje del diodo, punto 5. Cómo es la figura de la corriente del circuito, similar a la de la resistencia. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Se supone que yo tengo que tener siempre la suma de los voltajes, porque es un divisor de voltaje. Se supone que todo tiene que ser lineal porque es corriente continua, ¿sí? Es un solo pulso. Como es un solo pulso, yo debería tener una suma escalar. Sin embargo, yo tengo que el voltaje que se está induciendo sobre el circuito se está quedando en el diodo, ¿sí? Por eso es que tengo 5 por 10 a la menos 6 voltios, 5 microvoltios en la resistencia de un K, y tengo 5 nanoamperios en
en la medida de la corriente del circuito. Si tengo 5 nanoamperios, ¿el circuito está corriendo? Hagámonos esa pregunta. No. ¿No? ¿Por qué? Porque yo he definido una barrera de funcionamiento del diodo. Es decir, el diodo necesita superar esa barrera. ¿Para qué? Para que el ánodo y el cátodo transmitan electrones, para que funcione la impureza del material. Pero, esto es muy importante. Volvamos al concepto del par electrón hueco. ¿Ok? ¿Qué es lo que implica el par electrón hueco? Que hay un espacio físico real existente en un átomo que puede ser llenado por un electrón que viene de otro. Este puede ser llenado por un electrón que viene de otro, implica que algo, calor, energía eléctrica, inducción electromagnética, la mano de Diosito, lo que sea, empujó ese electrón. ¿Ok? Yo lo saqué de un lado y como ese electrón no puede quedar girando por sí mismo, tiene que llegar a un lugar. La barrera del elemento, la barrera del diodo, lo que hace es decirme cuánta energía necesito inducir sobre el diodo para que los electrones que están en la parte pentavalente, en la parte N, alcancen a hacer dos cosas. La primera, pasar al otro lado generando una diferencia de potencial, ¿sí? Y llenar los huecos del lado P, del enlace, del elemento del enlace trivalente. Y segundo, hacer que aparte de que se llenen los huecos, empujar más para que se transmita la corriente eléctrica. No olvidemos, el semiconductor es un buen conductor de la electricidad en determinadas circunstancias, pero siempre necesita más energía, ¿sí? Lo que hace este semiconductor es, a ver, yo defino cuánta energía le necesito poner al diodo para que el lado N llene al lado P y aparte mueva cosas. En el ejemplo que estamos poniendo ahorita, en donde yo estoy dándole medio voltio al circuito, yo estoy diciendo que no alcanzo a generar la energía que permite que todos los electrones que están en el lado N no solo pasen al lado P, sino que también transmitan electricidad al otro lado. Porque la energía que yo había definido es de 0.6 y le estoy dando 0.5. Entonces le alcanzo a dar energía para que se mueva, pero para que se mueva del lado N al lado P, pero no para que salga de ahí. Y eso no quiere decir que no salgan uno o dos electrones, lo que justifica los picoamperios. Vamos a ponerle una medida tradicional. 5. Y vamos a ver cómo se comporta. Ahora ya tengo corriente eléctrica. Tengo corriente eléctrica de ¿cuánto? 4 miliamperios. ¿Sí? Y tengo un voltaje en la resistencia de 4.299. ¿Cuánto es el voltaje que está pasando por mi diodo? El voltaje de barrera. 0.7. Vamos a hacer 12 voltios. Tengo 11.3 en mi resistencia. Tengo 11 miliamperios en el circuito. ¿Sí? Sí, porque ni yo alcanzo a ver. 11 miliamperios en el circuito. ¿Sí? Y 0.7 en el elemento del diodo.
25. 0.7 en el diodo, siempre va a ser 0.7. 24 miliamperios, 24.3 voltios en la resistencia. Entonces, primero, pasa lo que debe pasar. Estoy generando un divisor de voltaje. Segundo, mostremos algo diferente. ¿Qué pasa si yo le quito la resistencia? Primero fácil, se conecta con... ¿Qué pasó? Tengo 25 voltios en el diodo, lo cual es obvio porque solo hay ese elemento y como solo hay ese elemento, no tiene a dónde más dirigirla el voltaje. ¿Sí? Hasta ahí bien. ¿Cuánto es la corriente que está pidiéndose en ese circuito? 81 amperios. ¿Qué pasó? Hablando mal y pronto, hizo chispum. ¿Por qué? Porque esta cosa solo resiste 0.7 para permitir el paso de la energía. Si yo le pongo 25, se quiebra. Y el rato que se quiebra, genera un cortocircuito. Normalmente el diodo es un interruptor. Cuando yo le doy la otra polaridad, se abre. Pero cuando yo no le pongo una resistencia, y esa es la utilidad de la resistencia de limitación. ¿Para qué? Para que la mayoría del voltaje que está pasando por el circuito vaya a la resistencia. ¿Sí? La resistencia va a soportar, por supuesto, obviamente con las propias características adecuadas, pero el diodo siempre tiene que mantener su limitación. Si el diodo no mantiene su limitación, se rompe, básicamente. Y hemos visto cómo se rompe. 81 amperios. ¿Qué pasa si yo hago lo contrario? Vamos a comenzar. Menos 0.5. Tengo voltaje, menos 0.5, menos 5.9 y menos 5.6. 1 voltio. Menos 1 voltio. Vayamos viendo cómo va variando la corriente. Menos el nominal TTL, 5 voltios. ¿Sí? Vayamos notando cómo va variando la corriente. El nominal estándar, 12 voltios. Sigo teniendo corriente en el orden de los microamperios. El voltaje que está corriendo por sobre la resistencia es E mínimo, muy poquito. La mayoría del voltaje está en el diodo. ¿Por qué? Porque es un interruptor. Entonces, si es un interruptor, la mayoría, todo el voltaje negativo va a caer por aquí porque está abierto.
Y si yo tengo un circuito con un voltaje, con una fuente, y yo mido en el espacio abierto, lo que estoy haciendo es midiendo el voltaje de Thevenin. ¿No es cierto? Y entonces aquí viene la pregunta. Pero usted dijo que era un circuito abierto, por lo tanto, sí, el voltaje de Thevenin, lo que sea. Pero yo veo que estoy induciendo una miserable cantidad de voltaje en la resistencia. ¿Por qué? Porque tal como les decía, si yo tengo del otro lado los electrones que están llegando desde aquí, porque los electrones, recuérdense, se mueven siempre del negativo al positivo. Ahorita estoy dándole la vuelta. Los electrones están llegando, saliendo desde aquí. Los electrones están saliendo desde aquí. Para que funcione, los electrones deberían llegar desde el lado plano, no desde el lado del triángulo. Entonces, ahorita están llegando aquí. ¿Qué es lo que pasa? Llenan los huecos, los electrones. Mientras más voltaje negativo yo aplique, ¿sí? 25, ¿sí? Mientras más voltaje negativo yo aplique, esto va a seguir jalando el 99,69% del voltaje total de la fuente. Pero mientras más energía yo pongo más electrones de los que pueden ser llenados en los huecos. Entonces, uno que otro salta al lado N. Ese uno que otro que salta al lado N, empuja los electrones que ya son la nube de electrones del lado N, electrones sobrantes, y esa miseria de electrones son las que alcanzan a dar estas medidas dentro del elemento. ¿Sí? Hagamos el mismo experimento. ¿Qué pasa si con el voltaje negativo yo le quito a la resistencia? ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando yo tenía voltaje positivo me dio 81 voltios? Digo 81 amperios. Y que eso en el laboratorio hubiera sido, vamos a llamar a los bomberos. Miren lo que pasa cuando yo pongo energía negativa. O sea, energía del otro lado. No es energía, alguna energía extraña, simplemente energía del otro lado. Los 25 voltios se quedan aquí, voltaje de Thevenin, y la intensidad que estoy midiendo es 2.5 por 10 a la menos 7 amperios, en el orden de de los nanoamperios. ¿Por qué? Porque algún electrón alcanza a pasar, pero ese electrón que alcanza a pasar no tiene especial influencia dentro del circuito, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos darnos cuenta cómo, cómo se comporta un diodo dentro de su elemento. Entonces, dependo yo siempre dependo de conocer cuál es el límite del diodo el momento de su conexión. El límite del diodo, es decir, el límite del voltaje de barrera, también es dato, ¿ok? El límite del voltaje de barrera también es dato. ¿Preguntas hasta aquí? Y, o sea, si nosotros colocamos una fuente de voltaje negativa, estamos trabajando con polarización indirecta. Así es. Ya. Y no importaría si le cambiáramos el sentido al diodo, o sea, si colocamos el palito a la izquierda y el triángulo a la derecha. ¿Qué es lo que ahí estaríamos cambiando a polarización? O sea, si yo tengo voltaje negativo y le doy la vuelta al diodo, ahí tengo polarización directa, Ya. ¿sí? Porque obviamente estoy haciendo que cuando tengo negativo estoy haciendo que la energía entre por el otro lado del que está definido. Entonces ahí tengo un corto, ¿sí? No tengo un corto, tengo un circuito abierto. Si le doy la vuelta al diodo de la energía que está al revés, ya la energía entra por donde debe pasar y pasa como el circuito. Vamos a ver qué pasa con un pulso, ¿sí? Quiero definir que el pulso sea, a ver, ya.
0.1 y el periodo del pulso que sea 0.2. El valor inicial va a ser 0.5 y el otro valor va a ser 0, ¿sí? Entonces, como lo que tengo medido aquí, yo voy a hacer que tenga 5 pulsos en el elemento. Voy a copiar una de estas, control C, control V, para poder medir qué es lo que está pasando con la fuente. Y quiero ver cómo se ve la fuente. Entonces, ahí está, ya nos damos cuenta. Y el negativo, play. La fuente se ve de esta forma, ¿sí? 0, menos 5, 0, menos 5, 0, menos 5. Bien. ¿Cómo se ve la forma del voltaje del diodo? Igual que la forma del voltaje de la fuente en menos 5. ¿Cómo se ve la forma de la corriente? Ajá. Estaba en menos 4.5 por 10 a la menos 4, ¿sí? En el orden de las décimas de miliamperio. 0 en el punto, vamos a verlo de esta manera. Desconectar esto de aquí. Sí les mostré esto que el Tools, no, es View, Configuration Properties, y aquí podía poner cuántas entradas puedo ponerle al Scope para ver. Sí les enseñé eso, ¿no es cierto? Bien. Entonces voy a poner 2. Y en este Scope voy a mostrar la variación del voltaje de la fuente en función de la corriente del circuito, ¿sí? Hacerlo grande. Bien. Entonces, ¿qué vemos? De menos 5 a 0. A ver, necesito un layout. No, necesito un leyenda. Listo. Entonces, el PS Simulink Converter 3 es... Sí, yo sé que ese es el Helicon 1. Display 3, Scope 3. Y este es el 0. Bien. Entonces, el amarillo es del 3, que es el voltaje, de menos 5 a 0. Vamos a hacerle que sea de 0 a menos 5. Entonces, tengo que darle la vuelta, ¿sí? De 0 a 0.5. Run. El valor se va a mantener, obviamente, pero ahora voy a comenzar. Menos 5 a 0. ¿Cuánto es la corriente? ¿Sí? En la misma escala, yo tengo corriente de 0. En la relación entre el voltaje y la corriente. Pero, si yo los veo de manera separada, en el orden de las décimas de miliamperio, yo veo que el circuito toma un valor y esto, no importa. Debe haber configurado un trigger adicional por ahí, no importa. El momento en el que cambia el valor del voltaje, es decir, de menos 5 se hace 0, yo tengo un pequeño pulso de corriente. Luego vuelve en el punto 2, vuelve a hacerse positivo, es decir, deja de ser 0 y pasa a ser 0.5. Hay un pulso de corriente. Y estos pulsos de corriente, estos cambios,
son los que me determinan a mí cómo el diodo se comporta en el circuito. Porque si veo la corriente de la resistencia, se comporta similar. ¿A qué me estoy refiriendo? Yo tengo un valor de 0 voltios, que es 1 por 10 a la menos 19, ¿sí? En este sentido, RTS. Pero ¿qué es lo que estoy notando? Que en algún punto, cuando cambia, el elemento genera un cambio dentro del circuito. Entonces, veamos dónde está el voltaje de la fuente. Este es el voltaje de la fuente. Este es el voltaje del... Y el voltaje del diodo se mantiene. Es el voltaje de la fuente, el voltaje del diodo, que es exactamente igual, el voltaje de la resistencia. ¿Sí? Veo que cuando hay un cambio, o sea, casi siempre es 0, pero cuando hay un cambio, el cambio de polaridad de 0 a 5, paga un pequeño pulsito. ¿De cuánto? En este caso de 0.45 voltios. ¿Por qué? Porque durante este cambio de aquí, siempre tenemos que mantener la suma. Entonces, si yo paso 0 voltios por el circuito, ¿cuánto es el voltaje que se induce en la resistencia? 0. Si yo paso 0.5 voltios, ¿cuál es el voltaje que se induce sobre la resistencia? También 0. Pero hay un punto justamente aquí en el que el voltaje no es ni 0.5 ni 0, sino está en tránsito. En ese punto yo genero el voltaje que compensa. ¿Sí? Vamos a cambiar la fuente. Vamos a hacerle de 1 voltio. Y play. Voltaje de la fuente. Voltaje del diodo. ¿Sí? De 0 a 1. El voltaje del diodo se mantiene. Y el voltaje de la resistencia cambia. ¿Por qué el voltaje de la resistencia cambia? Esto es muy curioso. El voltaje de del diodo, ahora yo tengo en 1, ¿sí? No sé por qué me sale así, pero se ve bonito. Yo tengo en 1, o 0, o 1, o 0, o 1, o 0. El voltaje del diodo va a mantener la misma forma, pero ¿cuál va a ser la limitante? El punto 7 de la barrera del diodo. Cuando es punto 7 es punto 3. Hago el cambio a 0, hago el cambio y se vuelve 0. Hago el cambio a punto 7, subo el pulso y bajo punto 3 y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que pase si yo pongo una sinusoidal? Ya vimos lo que pasa cuando tenemos un pulso. Ahora vamos a ver qué pasa si yo tengo un AC, voltage source. La frecuencia no quiero que sea de 60. Si es de punto 1, de punto 10, creo que es punto 2 de periodo. Punto 2 a la menos 1 es 5, ¿no es cierto? 5. Y el pico de amplitud va a ser punto 5. Comencemos igual. Play. Y veamos de una vez la corriente.
¿sí? ¿Qué es lo que tengo ahí? Mi voltaje, tal como lo he definido, 60.5 voltios, 0.5 voltios en el diodo, 0 voltios en la resistencia. En este punto sí no mido nada, pero la corriente que estoy midiendo, ¿sí? Y no me olvide de pasar sus notas, dice el señor subdecano. Listo. Entonces, ¿qué es lo que veo aquí? La corriente está en el orden de los nanoamperios. ¿Sí? La corriente está en el orden de los nanoamperios. Un valor de 5. ¿Por qué 5? Porque obviamente yo tengo la corriente de un K, etc. El voltaje que está corriendo sobre esa resistencia es de 5 microvoltios. Mientras que yo tengo 0.5 en todo momento en el diodo. Vamos a subirle que sea 1. Play. ¿Sí? Y así es como se ve los voltajes y las corrientes. Mi voltaje es de 1 voltio, pero yo tengo que crece y se rompe. ¿Dónde se rompe? En el punto 7, ¿no es cierto? Y luego normal. Se rompe en el punto 7 y luego normal. En el orden de las décimas de miliamperio, yo veo que únicamente en el momento que yo supero el punto 7, aquí se aprecia mucho más que en los gráficos anteriores, tengo un pulso de intensidad de corriente que tiene la misma forma del voltaje en la resistencia. ¿Qué quiere decir? Que solo cuando he superado el punto 7 hay voltaje y corriente en el circuito. O sea, siempre hay, pero es en el orden de los microvoltios, de los nanoamperios, que es como no haber. Vamos a ver entonces qué pasa si pongo 5. La forma del diodo se mantiene, pero ahora obviamente como yo ya tengo 5 voltios de pico a pico, perdón, 10 voltios de pico a pico, 5 de pico normal, la cantidad de tiempo que yo tengo en punto 7 aumenta. ¿Y eso qué me da? Más voltaje en el circuito, más corriente de medición. Entonces, como podemos darnos cuenta, en este caso, los diodos se comportan de manera diferente cuando yo tengo voltaje en DC y de voltaje diferente cuando yo tengo en AC. El primero que vimos fue justamente una medición normal, voltaje sobre corriente para determinar la resistencia. Cuando yo tengo en AC, que vamos a ver cómo calculo todo esto, voltaje en AC, yo veo que tengo otras formas. Y este comportamiento que tenemos aquí es el que me sirve a mí para hacer filtros de corriente y filtros de voltaje. Preguntas sobre los comportamientos de los diodos. Inge, una pregunta. O sea, en la parte que empieza de 0 a 0.7, en el momento que se permanece constante es donde aparece el voltaje en la resistencia y intensidad, ¿verdad? Ujú. Ya. ¿Y qué sucede en la parte de la resistencia cuando está en 0, 0, o sea, de 0.1 a 0.2 es porque el momento del diodo ya llegó a -5, entonces por eso está en ser ambos lados, o sea, en la corriente y en la resistencia. ¿Por qué Porque está en cero?
Está en 0 porque llega un punto en el que yo comienzo a tener menos medición en mi sinusoidal. Ya es medición de -7. Como no he establecido límite de voltaje de barrera en este diodo, ¿sí? Vamos a ponerle límite a ese diodo. Voltaje de barrera, ¿dónde está? Toda la resistencia Zener, forward voltage on resistance, ¿dónde está? Era donde decía infinito. Reverse breakdown. Vamos a suponer que se rompe en 0.5 voltios. ¿Sí? No, a ver, muy poquito. Que se rompen 1.5 voltios para mantener los 5 voltios del ejemplo. Play. El voltaje, ¿sí? 5 voltios, sinusoidal, tal. Llego hasta 0.5, regreso y se rompe en 0.5, ¿sí? Espérenme un ratito. Perdón, era una llamada de la facultad. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Veamos cómo se comporta el voltaje, ¿sí? El voltaje llega a 4.3 porque obviamente solo existe voltaje cuando es superado la barrera del diodo, pero hay un punto en el que yo aquí no tengo voltaje. Y luego vuelvo a tener voltaje, que es el resto, que es 3.5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está de 0 a 1.5. ¿Qué es lo que me doy cuenta de en esta forma? Que el limitador de voltaje en el lado negativo lo que hace es convertirle en un circuito, un corto, digamos. Es decir, cuando yo paso el límite negativo que he establecido en el diodo, ese diodo se vuelve un circuito cerrado. ¿Qué quiere decir? Que el diodo solo actúa como diodo entre el punto 7 de la barrera positiva y entre el punto 1.5 del voltaje de ruptura. Solo ahí yo tengo funcionamiento del diodo, es decir, paso de los electrones con una limitante. En todos los otros momentos, yo tengo que funciona justamente como un circuito, un interruptor, un circuito cerrado. Por lo tanto, solo en este pedazo no tengo voltaje. ¿Por qué? Porque es donde está, es la parte que le falta a la curva, que es esta que está aquí. Y lo mismo, como podemos darnos cuenta, pasa en la corriente. ¿Sí? Entonces, los diodos tienen una forma de trabajo mucho más interesante y también tienen unas aplicaciones mucho más interesantes. Preguntas hasta aquí, preguntas sobre los fundamentos del diodo. Dije, o sea, desde que está desde 0.7 hasta 1.5 es donde se está creando un circuito abierto. Sí. Ya, ese es. Gracias. Y por ejemplo, en ese caso, aquí yo podría medir
capacitancia, porque en ese punto hay energía que se está induciendo, pero no energía que está saliendo. Entonces, entre estos punto 2, entre estos 200 milisegundos que yo tengo aquí, hay un punto en el que tengo 2 voltios de capacitancia dentro de ese diodo. Obviamente no me sirve para nada porque pero en determinados circuitos esa capacitancia puede afectar la medición o puede afectar al elemento con el que yo estoy trabajando. ¿Ok? Entonces, tengo que también considerarla en determinados circuitos. En los circuitos que nosotros vamos a ver, que no son de absoluta precisión, podemos obviar la parte de que en ese punto, tal como estamos viendo, en donde hay energía dentro del diodo, se está generando una relativa capacitancia. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien. Si no hay más preguntas, nos vemos el día sábado. Sí, Yo, señor profe, tengo Carrión. una duda. Ujú. Pero es acerca de las notas. Sí, cuente. Disculpe, ¿me podría decir mi nota del taller acerca de serie paralelo? Tengo una pequeña duda ahí. Ah, se llaman ustedes. Sí, sí, sí. Taller. Señor Carrión. Tiene 9. Ya, profe, gracias. Ujú. Ah, ¿alguna otra pregunta? Inge, disculpe, yo quería saber si me puedo reunir con usted un ratito, pero después de la clase. Ahorita no, porque tengo otra clase. Ya, Podemos conversar a las 11. a las 11 la apoyo. En la tarde, A ¿a partir qué de las horas? 5. Ya, gracias, Ya, Inge. excelente. Ah, ¿preguntas adicionales? Nos vemos el día sábado. Tengan un buen día. Igualmente, Inge, Gracias, hasta Inge. luego. Hasta luego. Gracias, sí que está. Hasta luego, profe. Luego.